La rebelión independentista del Gobierno de la Generalitat ha puesto de manifiesto el choque entre las distintas fuerzas policiales, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil hacían cumplir la ley durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los Mossos d'Esquadra seguían las órdenes de su mayor, de Trapero, para permitir la consulta ilegal. Ahora, la duda está en saber cuál sería ese rol si la Policía Autonómica Catalana viviese en esa hipotética independencia. Vamos a saludar ya al analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bruno, nos preguntamos brevemente, vamos a repasar la historia de los Mossos d'Esquadra. ¿Cuándo y por qué fue creado este cuerpo? Antes de nada quería dar pésame a las familias del capitán fallecido el 12 de octubre y el teniente fallecido esta mañana en cumplimiento de su deber como buenos militares y buenos españoles. La historia de los Mossos d'Esquadra no puede empezar de una manera más curiosa y contradictoria, porque nos ponemos en situación, año 1719, acaba de terminar la guerra de sucesión a la corona de España, han ganado los malos para la historiografía independentista catalana, que son los Borbones, los austracistas están derrotados, pero quedan bolsas de resistencia, especialmente en Cataluña. Y precisamente son catalanes quienes crean, organizan y forman lo que se llamó entonces las escuadras de paisanos armados, cuya misión era acabar con estas bolsas de resistencia. Por lo tanto, es un comienzo para los independentistas. Si mira un poco la historia, pues no les debería emocionar mucho esos comienzos de los Mossos d'Esquadra. El caso es que funcionaron muy bien y así aguantaron durante un siglo, un par de siglos, aguantaron muy bien, con tiros a flojas, a veces se disolvieron, tuvieron más o menos efectivos, siempre generalmente unos centenares de ellos. Y hay que tener en cuenta que es muy difícil mantener la objetividad de una fuerza policial regional cuando se politiza el gobierno de esa región, como ha ocurrido pues con los Mossos d'Esquadra en ocasiones, con la Ertzaina vascongadas en otras ocasiones. Y eso nos lleva a los años 30, cuando se proclama la República, y un hecho poco conocido, que, aunque en esta casa se conoce bien, que es que inmediatamente se proclama la República, se proclama el Estat català por Macías. Es una primera declaración de independencia que es inmediatamente convertida en la Generalidad. Hacen un cambio ahí, dicen, bueno, no proclaméis la independencia, retrotraedos que nosotros vamos a daros una amplia autonomía. En ese mismo día de esa primera declaración de independencia, ya los Mossos d'Esquadra se unen al gobierno a ese gobierno independentista que se forma rompiendo la legalidad. Mayoritariamente, además es el gobierno mismo, es Macià quien depone al jefe de los Mossos d'Esquadra, que no era partidario, y pone a otro, digamos, de su cuerda para poder hacerlo. Pero es en el año 34, en la famosa, el siguiente golpe de Estado ya de Companys, donde los mozos se pasan en masa a la cabeza de su jefe, o siguiendo a su jefe, que es Pérez Farrás, que es conocido por esa frase de "yo solo obedezco órdenes del presidente de la Generalidad", saltándose a la torera todo lo que es la legalidad vigente en España. Con estos antecedentes es lógico que en 1939, acaba la guerra civil, Franco suprime este cuerpo, pero también es cierto, y esto no lo dicen mucho, que 11 años después, en 1950, es el mismo Franco quien autoriza que se cree una sección de Mossos d'Esquadra para proteger los edificios de la Diputación de Barcelona. Era una sección muy militarizada que dependía del Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, lo que se llama hoy Interior y Defensa. Y en 1980, llegada ya la democracia, esa sección es transferida a la Generalidad, recién recreada, y en 1983 se crea formalmente lo que es hoy, lo que es el cuerpo moderno de los Mossos d'Esquadra, tomando como base esa sección de Mossos d'Esquadra creada o recreada por Franco. Y hoy pues parece que volvemos a una politización cada vez mayor en la cabeza de su jefe, que no está detenido, pero se han tomado contra él medidas cautelares, ¿no? De nuevo, como ocurría con Pérez Farrás. Bruno, esa pregunta que nos hacíamos al principio de esta sección del Mundo en Guerra, ¿qué papel jugarían los Mossos d'Esquadra en esa hipotética Cataluña si se proclamase la independencia? Sería la policía integral, que es lo que pretenden ser la policía integral, es decir, sumarían lo que hacen ahora como Mossos d'Esquadra más las competencias que aún tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil. A diferencia del resto de España, tendrían un solo cuerpo policial que se ocuparía de todo. Nada que ver con el ejército entonces. Dentro del independentismo catalán, de la ANC, de Òmnium, del gobierno, de Esquerra, de Junts per Sí, de PDeCAT, hay diferentes sensibilidades. Y igual que el otro día hablábamos, que no tienen claro si van a tener un ejército o no, si quieren un ejército o no, ni cómo se formaría, tampoco tienen claro, de la misma forma, si se crea el ejército. Hay algunas voces, efectivamente, como apuntabas, dentro del independentismo catalán, que quieren que
una parte de los Mossos d'Esquadra sirvieran de germen, ya que no tienen dónde basarse, sirviera de germen para ese ejército. Pero bueno, eso estaría por ver. Desde luego los Mossos d'Esquadra principalmente servirían para seguir siendo lo que son, que es policía, solo que asumiendo todas las competencias que ahora tienen las fuerzas, digamos, los fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Pero entonces los Mossos pues podrían tener, digamos, la fuerza suficiente para encargarse de todo el supuesto Estado catalán en una situación de crisis como es esta, por ejemplo. Absolutamente. Hablamos ahora mismo de unos 17.000 efectivos que tienen los Mossos d'Esquadra. Lo único que tendrían que hacer es, para asumir esas competencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que ahora mismo tienen en Cataluña unos 6.500 efectivos, no estamos hablando de todo el refuerzo que hay ahora mismo desplegado por motivo de la crisis, sino en situación normal hay 6.500 efectivos de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, tendrían que crear no tantos, no 6.500 puestos, pero sí unos cuantos miles de puestos adicionales para asumir sus competencias. Y además de aprender esas competencias. ¿De qué hablamos? Hablamos de la documentación, expedición del DNI, el pasaporte, extranjería, fronteras, aunque todo esto, ellos quieren crear una agencia aparte, segregada de la policía, porque como son muy buenos, piensan que todo esto hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Pero aún así tenían que crear esas fuerzas. Puertos y aeropuertos, intervención de armas, salvamento marítimo, resguardo fiscal y contrabando, medio ambiente, el SEPRONA, aunque ellos tienen un cuerpo de forestales muy fuerte, con lo cual asumirían esas competencias, y luego la cooperación policial internacional, la protección de embajadas, etcétera. Si hay unos cuantos miles de efectivos, pongamos, por decir algo, 3.000 efectivos, a lo mejor les bastarían 4.000, quizás menos, para poder asumir esas competencias que tiene la Fuerza de Cuerpo sobre el Estado. Pero sí, al final de un proceso podrían perfectamente ocuparse de ello. Y entonces, no, nos gustará más o menos, pero podrían. ¿Y qué pasaría con los agentes de policía autonómica, pues que muchos de ellos procedentes del Ejército, por ejemplo, se quisiesen pasar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional? ¿Podrían hacerlo sin problema? Hay que tener en cuenta primero que un joven catalán que se siente español, como son muchos o mayoría, cuando decide hacerse policía, tiene varias opciones: Policía Nacional o Guardia Civil o Mossos d'Esquadra. Si elige los Mossos d'Esquadra, en general hablamos de un catalán que se siente profundamente español. Si elige los Mossos d'Esquadra es por algo. ¿Por qué suele ser? Suele ser por un tema de sueldo. Hay unos 300 euros de sueldo de media más en los Mossos d'Esquadra, y también y por la cercanía a su hogar. Al ser una policía catalana nunca va a estar demasiado lejos de su hogar. No le van a destinar a Canarias, no le van a destinar a Ceuta, Melilla, Madrid, etcétera. Va a estar siempre cerca. Y esto, ocurra lo que ocurra, va a seguir siendo así. Con una Cataluña independiente, no. Es cierto que esos Mossos d'Esquadra españolistas se sienten, hay una asfixia sobre ellos. Es que pero hay muchas voces, perdona Bruno, hay muchas voces, tanto del Mossos d'Esquadra, que dicen que ellos se sienten realmente españoles, que no están de acuerdo con sus mandos políticos, con lo que están haciendo en Cataluña, y que ellos quieren pasarse, ya lo han dicho muchos, que quieren pasarse 50. Lo han dicho 50. Son bastantes. No, cuando hablamos de 17.000. Bueno, entonces, pero hay 50 personas que no están cómodos con esa situación. Pero estamos hablando de... hay que respetar perfectamente a estos pobres, por qué decirlo así, españoles de buena fe, catalanes españoles, que se sienten asfixiados por la presión independentista dentro de los Mossos d'Esquadra. Muchos de los que han sentido esta asfixia en los años anteriores y van a seguir haciéndolo, tienen una escapatoria bastante más fácil, que es pasar a la policía local, donde mantienen precisamente esas cuestiones de sueldo y de cercanía a casa, se mantienen, no tienen que irse a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, donde vete a saber dónde podrían acabar. Con lo cual esto va a seguir ocurriendo, esta fuga hacia la policía local va a seguir ocurriendo. Hay 50 que han pedido anónimamente la pasarela que llaman a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Esta pasarela existe desde 2015 en ley, pero no ha sido reglamentada, con lo cual no se puede activar porque no hay un reglamento que lo permita. Y el sábado Zoido ya dijo que se podría estudiar esta pasarela, pero que ahora mismo no hay una prioridad. Claro, no es prioritario porque hacerlo prioritario y autorizarlo ahora significaría primero rendirse, que el Estado español se ha rendido, y que permite que se vacíen los Mossos d'Esquadra de todos los patriotas. Pero, además, es que es un problema muy complejo. Las fuentes policiales lo que dicen es este melón de meter de repente a un número ingente de Mossos d'Esquadra, si es verdad que es un número ingente, ¿cómo solucionas problemas de escalafón, de antigüedad, de destinos? Ese trabajo es un melón muy complicado que el Ministerio del Interior no tiene intención de abrir, aparte de lo otro que he dicho. De todas formas, si este problema continúa, desde luego que es un melón que tendrá que abrir el ministro y tendrá que autorizar esa pasarela si las cosas se ponen peor. Pero repito, son muchos los que se sienten mal, pero no son muchos los que están pidiendo la pasarela. Porque al final tienen otras opciones y porque al final la vida real es mucho más compleja y significa llegar a fin de mes, estar cerca de casa, mantener la hipoteca y tiene unos derechos adquiridos que es difícil renunciar a ellos a pesar de la asfixia. Digo, estos 50 son los que quizás los que peor están pasando, los que son más patriotas, etcétera. Pero habrá muchos más
que cada vez quieran irse, pero repito, policía local, tampoco se pueden ir. Ya veremos cómo termina esto. Y por último, Bruno, ¿ves posible un enfrentamiento de los Mossos contra Policía Nacional o contra la Guardia Civil si se produce más violencia en las calles de Cataluña? Porque el 1 de octubre hemos visto varios enfrentamientos en ese referéndum ilegal. A ver, si son enfrentamientos de ese tipo que hemos visto, enfrentamientos verbales, empujones incluso, por supuesto que se seguirán produciendo. Bueno, sí. También hay que decir que muchos Mossos actuaban con pasividad, mientras, por ejemplo, la Policía Nacional estaba registrando la sede de la Consellería de Economía y no hacían nada. Y ya viste cómo dejaron los coches, los destrozaron, todos los independentistas radicales pues cantaban contra la Guardia Civil, no los dejaban salir. En realidad... A ver, actuaron con pasividad, ¿no? Con pasividad como poco. Y esto, igual que ha ocurrido, puede seguir ocurriendo. La pregunta que quizás se hace mucha gente es si es posible que haya un enfrentamiento armado. ¿Un enfrentamiento armado? ¿Posible? Sí. ¿Es probable? No, en absoluto. En absoluto es probable. Como mucho podría haber algún incidente aislado, puntual, de alguien especialmente radical dentro de los Mossos d'Esquadra que pudiera decidir tomar las armas. Pero enfrentamiento armado es totalmente descartable como unidad, como cuerpo. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora en las imágenes del 1 de octubre es perfectamente repetible en las semanas que vienen, desgraciadamente. Esperemos que no. Muchísimas gracias, Bruno, por tenerte aquí un martes más. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros.